Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al programa Acontecimientos como cada semana. Hoy tenemos a una pareja muy especial, a una pareja involucrada, comprometida, luchadora por el problema del agua en México. Ella es la doctora Elena Burns. Ella es integrante de la coordinadora y fundadora de la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, Agua para la Vida. Ella ha estudiado mucho toda la cuestión de las cuencas, ha ayudado, ha coordinado la elaboración de 50 planes de ordenamiento territorial y dentro de esta coordinadora fue la encargada también de coordinar la iniciativa de una nueva ley de aguas nacionales. Ella es Elena Burns. Y también vamos a entrevistar junto con Elena a el doctor Pedro Moctezuma Barragán. Pedro lo conocí desde hace más de 40 años en la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, el CONAMUP. Él es un activista y al mismo tiempo un investigador de los movimientos sociales urbanos, pero últimamente se ha dedicado también a investigar sobre el problema del agua, sobre la sustentabilidad. Es un activista y es un académico. Forma parte el doctor Moctezuma Barragán del Consejo Directivo de la Universidad Autónoma Metropolitana y del Comité de Sustentabilidad de la misma universidad, mientras que la doctora Elena Burns dirige también CENTLI, un centro de estudios para la sustentabilidad. El problema del agua, como lo vimos el día de ayer, en el conflicto que hubo en la presa Las Vírgenes, es un problema que está de una manera cada vez más acuciante, llegándonos a las y los chihuahuenses. Por eso viene como anillo al dedo que en este contexto de conflictividad, de lucha por el derecho al agua, dos personas que conocen el problema del agua, no solamente desde el punto de vista teórico, sino como activistas, como promotora y promotor de una nueva ley de aguas, estén con nosotros en Acontecimientos. Con ustedes, la doctora Elena Burns y el doctor Pedro Moctezuma Barragán. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Acontecimientos, y como les señalábamos ahorita, tenemos una pareja de invitada e invitado muy importantes, sobre todo en este momento que se está viviendo en el estado de Chihuahua, con el problema del agua, con sus diversas vertientes que estamos viviendo. Y ya los presenté ahorita y yo les doy la bienvenida a mis amigas, a mi amiga y a mi amigo, compañeros de lucha, Elena Burns. Buenas noches, Elena. Ya. Muy buenas noches, Víctor. Que la conozco a Elena desde hace aproximadamente 10, 11 años en esta brega del agua, y a Pedro Moctezuma, que conozco desde hace más tiempo. Pedro Moctezuma Barragán lo conocí en la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular a principios de los 80. Toda una personalidad, Pedro, no solamente como dirigente, sino como analista del Movimiento Urbano Popular. Ahora hemos convergido en este problema tan importante, este asunto tan importante para el país, que es el agua. Entonces yo quiero comenzar a ustedes dos, que son dos figuras muy importantes en la Coordinadora Nacional Agua para Todas y para Todos, Agua para la Vida. Ayer hubo otra manifestación, mejor dicho, de un fuerte problema en el estado de Chihuahua, que es la extracción del agua de las presas chihuahuenses para pagar el tratado binacional de agua con los Estados Unidos, y hubo presencia de la Guardia Nacional en la presa Francisco y Madero, Las Vírgenes, municipio de Rosales. Hubo enfrentamiento
con la guardia, algunos guardias ahí golpeados, también productores, gases lacrimógenos, balas de goma. Yo quisiera que empezáramos de este problema. Este problema indudablemente refleja la situación del agua en México. ¿Cómo la ven? Pedro. Me parece que estamos ante los 30 años que ha habido de una mala gestión del agua, en el que el agua se ha mercantilizado y en la cual fue solo un peón más en el ajedrez del Tratado de Libre Comercio firmado por Carlos Salinas de Gortari. En ese contexto se creó la CONAGUA y se redactó la Ley de Aguas Nacionales. A partir de entonces hemos venido sufriendo, y en este siglo XXI, la preeminencia de megaproyectos, el manejo inadecuado de los ecosistemas, la falta de agua para la soberanía alimentaria. Se ha estado privilegiando a los grandes agroexportadores. Hemos sufrido una combinación de sequía con inundaciones, en fin, de pozos profundos, las prácticas del fracking que generan la contaminación de los acuíferos y toda una serie de prácticas guiadas por los grandes negocios y por iniciativas que benefician sobre todo a empresas extranjeras. Ha habido una gestión vertical del agua autoritaria sin contrapesos. Y cuando decía que estamos ante un grave dilema es si en este momento es posible, con la epidemia de coronavirus, la necesidad del agua como un factor para la salud y para la vida de las mexicanas y mexicanos, si podemos seguir conservando el mismo marco legal, ahora que se está discutiendo la Ley de Aguas Nacionales, o en un gatopardismo, una ley muy parecida a la Ley de Aguas Nacionales. Nosotros decimos que no, y hay un movimiento fuerte para que se construyan instancias e instrumentos que le den poder a las comunidades, a los gobiernos y a las comunidades locales, y también que tengan una dimensión de cuenca. Esta ley puede ser una salida para que sea la planeación y los consensos lo que prevalezca en la gestión del agua. Democratizar la gestión del agua es imprescindible. Las salidas en donde se pone a la policía del agua, como pretende una iniciativa, o la Guardia Nacional, pues lo que hacen es tensar el tejido social y producir situaciones muy riesgosas para todos. Podemos decir entonces que heredamos y todavía no se ha logrado desmantelar un entramado institucional neoliberal del manejo y del uso del agua. Sí, exacto. Sí, absolutamente. Y eso es algo interesante. En la historia del país ha habido un manejo local con un fuerte tejido cultural, social, y la Ley de Aguas Nacionales, con el fin de poder hacer disponible a los intereses el agua, decidió poner todas las formas de agua superficial y subterránea bajo una sola autoridad, la Comisión Nacional del Agua, con capacidad de decidir cuánta hay, quiénes son los buenos en medio de cualquier conflicto, y poder tomar decisiones a través de decisiones discrecionales, lo cual hace muy vulnerable la Comisión Nacional del Agua a la manipulación externa, y también hace que cualquier conflicto se puede agravar porque no contamos con instancias vinculantes, verdaderamente representativas, en donde todas y todos que dependemos del agua por la vida, para nuestras vidas, podemos decidir tomar decisiones. El problema que está enfrentando Chihuahua también es un problema que se agrava
por ser estado fronterizo y vivimos lo mismo está ocurriendo a lo largo de la frontera, los conflictos que va a haber por las presiones desde el norte sobre el recurso del cual depende la vida van a aumentar y con más razón, por eso sentimos que en la frontera, a lo largo de la frontera norte es en donde se va a fuerzas a tener que lograr estos mecanismos de diálogo, negociación, de planeación consensada para resolver los problemas, porque si no, el potencial del conflicto es verdaderamente grave. Y luego hay este planteamiento y se señala, bueno, está muy bien la participación a nivel local, está muy bien la gobernanza del agua por instancias comunitarias, pero hay de pronto, o no de pronto, hay en el sustrato de esto también una problemática que va más allá de las comunidades, que no debe pasar sobre ellas, pero que sí va más allá de ellas, como es el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, que aquí en Chihuahua existe la siguiente impresión. Dicen, el Tratado de Aguas del 44 es indudable que beneficia al país, pero perjudica a Chihuahua, porque Chihuahua es el estado que tiene que pagar la mayor parte de agua por el cauce del Conchos al río Bravo, y en cambio no recibe, como recibe Baja California o Sonora, por el río Colorado. No, y es importante tomar en cuenta ahorita, por ejemplo, estaba todo el cálculo de que desde Chihuahua se está pagando lo que están recibiendo en Baja California. Sin embargo, por este mal gobierno del agua, por poner el poder de decisión en manos de algunas pocas, los que controlan los distritos de riego en Baja California han estado cediendo volúmenes a cambio de dólares en el contexto de enmiendas a SILA. Entonces, eso es algo en donde desde Chihuahua se dice, bueno, si no se necesita esta agua en Baja California, entonces no nos la deben de estar exigiendo desde acá. Eso es lo que está pasando porque hay una fragmentación, la Ley de Aguas Nacionales no permitió la construcción de una voluntad política nacional. Divide una región contra otra, divide los que controlan un distrito de riego a veces contra los que también participan en él o en contra de la población urbana. No hay esta idea de tener el jefe de pluma blanca que llega para negociar con los externos y decidir con quién se va a entender y con quién no, los propios, es algo que sería desastroso. Por eso es muy interesante que la Constitución de 2012 exigió reemplazar esa ley mercantilista con una ley que exige que la participación ciudadana y de los pueblos a todo nivel, hasta el nivel nacional, para poder recuperar el hecho de que el agua es de la nación y como nación debemos de estar tomando decisiones sobre su futura y de una manera de que si una región está afectada por una decisión a nivel nacional, esta región debe de tener compensación o debe de haber un proceso de tomar en cuenta las particularidades de cada región y no sacrificar una en nombre de otras. Y por ello se propone un Consejo Nacional de Cuencas y Aguas ciudadanizado, con participación de las universidades, participación de los afectados ambientales, participación de los 3 niveles de gobierno, de pueblos originarios, y que estos consejos obedezcan también a las propuestas de consejos de cuenca en las distintas regiones del país. Con la capacidad de revisar los tratados, porque desde Estados Unidos ya se está preparando un nuevo cálculo de cuánta agua del río Colorado se debe de tener que dar a México, diciendo que fueron muy liberales en aquellos tiempos. A ver, ante esta concepción mercantilista del agua y este entramado institucional, ley e instituciones como Conagua,
forma de decidir neoliberales. Surge la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, Agua para la Vida. Platíquenos de la coordinadora y platíquenos de la propuesta de ley, por favor. Bueno, en el año 2012, el 13 de marzo, nos empezamos a reunir quienes habíamos estado luchando por el agua en distintas partes del país. Habíamos hecho planes hídricos, habíamos hecho acciones, proyectos, y nos encontramos con un andamiaje institucional corrompido que desdeñaba los avances que se habían hecho desde consejos, comisiones de cuenca, universidades, desde comunidades, y acordamos hacer un Congreso Nacional ese mismo año. Un mes antes había salido la reforma al artículo 4 constitucional, que le da derecho a las mexicanas y mexicanos de acceso equitativo y sustentable del agua. Y además, una cosa muy importante, para garantizar esto, además de los 3 niveles de gobierno, se propone en la Constitución la participación ciudadana. Fue así como el 7 y 8 de diciembre de 2012 se hizo el primer Congreso de Ciudadanos y Sustentabilidad del Agua. Sin embargo, no quisimos que fuera un congreso que se quedara en el papel, y se formó en ese congreso el grupo promotor de una coordinadora nacional. Al congreso asistieron 420 distintos participantes desde sus organizaciones, universidades, comisiones de cuenca, para tratar la problemática del agua, y se acordó que en la medida en que no se veía desde el legislativo una acción hacia cumplir con el transitorio, que obligaba a tener una ley, el 7 de febrero de 2013 se tomó el acuerdo de elaborar una iniciativa ciudadana de ley general de aguas, cosa que se hizo de una manera muy rápida. En poco más de 2 meses se pudo presentar de tiempo y forma, de acuerdo con el transitorio, nuestra iniciativa ciudadana, gracias al avance que había habido todo el año anterior y la participación de alrededor de 400 investigadores y actores en Wiki. La coordinadora, a partir de entonces, estuvo trabajando también en cuestiones técnicas, en propuestas organizativas y en el afinamiento de la ley a través de cientos de talleres, de foros, de movilizaciones, el Día Internacional del Agua, y además a través de la lucha en contra de proyectos neoliberales que se quisieron aprobar en esos años. En 2015 fue posible descarrilar la ley Korenfeld, que era más regresiva todavía que la ley de aguas nacionales. En el Bueno, de ellos. Y el 16-17 también, en algunos lugares como en México y en la Ciudad de México, la hora se ha estado reuniendo cada 2 años. El primer congreso fue en la Ciudad de México, el segundo en Guadalajara, en 2014, en 2016 en Jalapa y en 2018 en Zacatecas, además de reuniones nacionales cada 8 meses. Dentro de los logros está la incorporación de sindicatos, de 17 universidades, de varias comisiones de cuenca, de los pueblos originarios de 14 diferentes naciones originarias, que han sido en los últimos 2 años una parte muy activa y que hicieron ya el propio encuentro de pueblos originarios el año pasado. Y además de esto se ha logrado consolidar en el centro del país a los sistemas comunitarios en México. Y la ley realmente está guiado por 12 consensos que fuimos
y se fueron generando a lo largo de estos 8 años y que salieron otra vez con los foros convocados por la Comisión de Recursos Hidráulicos, por la Comisión Temática de Medio Ambiente de Morena, en donde se reúne la gente, se ve consensos muy palpables. Uno es garantizar agua para la naturaleza, que esto es algo en este momento que está en manos de la subdirección general técnica de la CONAGUA, en donde estuvo Alcocer Yamanaka, ahora está Ocon, en donde ellos deciden cuánta agua hay. Y esto a través de criterios muy maleables. Pero lo que estamos diciendo es que la determinación de cuánta agua hay debe de ser determinado localmente por consenso, que hay que recuperar este manantial, que hay que garantizar agua para este río, etcétera. Luego, el segundo es garantizar agua de los pueblos originarios, que efectivamente son los guardianes del agua. El agua de Chihuahua baja de territorio rarámuri, y ellos son los que han estado garantizando agua de calidad para la nación. Luego tenemos que poner fin a la compra y venta de concesiones, que fue la esencia de la Ley de Aguas Nacionales. En este momento, 70% de las aguas nacionales están en manos de 2% de los titulares de concesiones. Este dato no quiero dejarlo pasar. 70% de las aguas nacionales en manos de 2% de titulares de concesiones. ¿Qué serían? Exactamente. ¿Qué tipo de gente sería esos 2%? Bueno, están en una parte los distritos de riego, que también hace falta una democratización. Entendemos que el riego ocupa mucha agua y eso no hay problema, pero la manera en que se determinó la toma de decisiones sobre estas aguas despojó en muchos casos de ejidos, etcétera. En este momento puede ser que están defendiendo, pero ha habido muchos problemas en muchas partes del país de un acaparamiento interno. Entonces, esto 35% está en manos de los distritos de riego. Los demás están en manos de las mineras, las embotelladoras, las cerveceras, las inmobiliarias, los grandes proyectos energéticos. Ya ha habido una privatización del agua para la generación privada de energía. Es algo, y también de las industrias contaminantes que no tienen absolutamente ningún control. Y eso es otro de los consensos, que tiene que haber un proceso de eliminación progresiva de la contaminación. La Ley de Aguas Nacionales fue totalmente permisiva frente a la contaminación. La gran parte de los concesionarios industriales ni siquiera se molestaron en obtener un permiso de descarga. Hay solo 85 inspectores en todo el país para 531,000 concesiones. Entonces tenemos tenemos el consenso de agua para la soberanía alimentaria, que tiene que garantizarse por encima de la agroexportación. Se tiene que recuperar y fortalecer la agricultura campesina, que finalmente es en donde queda la seguridad alimentaria del país. También hay la democratización de las cuencas, como estamos mencionando. Se tiene las y los que vivimos en el territorio tenemos que enfrentar un futuro difícil juntos. No, ningún actor y ningún gobierno debe de venir para decir qué hay que hacer. Son nuestras vidas, es algo esencial, tenemos que enfrentarlo juntos a través de planes consensados. También no a la privatización ni de obras hidráulicas ni de sistemas municipales. Es otro consenso que existe por todo el país. Otro es prohibir aguas nacionales para el fracking y para la minería tóxica. Y otro es garantizar acceso a la información, garantizar el acceso a la justicia hídrica, contar con instrumentos para no permitir la autorización de obras o proyectos que podrían vulnerar el derecho humano al agua. Entonces, con estos 12 consensos estamos entrando ahora
en ese proceso de dictamen de 3 iniciativas de Ley General de Aguas y buscando asegurar que los intereses no se metan, sino que mantengamos instancias en donde el bien común va a prevalecer siempre sobre los intereses particulares. O sea, estamos, y digo estamos porque yo participé con mucho gusto en los 2 primeros congresos de la Coordinadora Nacional y me dio mucho gusto la diversidad, o sea, no fueron congresos puramente académicos, teóricos, sino estaban los actores comunitarios, estaba por ejemplo un paisano aquí, el ingeniero Orozco, que representa una importante empresa productora de manzanas, pero además con una visión muy interesante, responsable. Entonces me parece que es una muy buena instancia. Entonces estamos poco a poco transitando. A ver, yo me atrevo a decir, yo creo que una ley como esta, pues sería, le vendría, para usar una expresión que ya se utilizó, como anillo al dedo a la 4T. Sería una ley más acorde a la visión de la 4T, de decir, por el bien de todos, primero agua para los pobres, para la vida, para la soberanía alimentaria. Creo que en este sentido debería verse y apoyarse desde la 4T esta instancia, que no es de la 4T, que surge de muchos actores, realmente democrática, y puede darle un buen camino al agua en México. Sí, exactamente, sí. Sí. Ahora bien. Es algo ahorita, desafortunadamente, como la institucionalidad que la 4T heredó, solo ha estado allí como para repartir concesiones y para repartir contratos para mega obras hidráulicas. Entonces, el reto de garantizar agua para las escuelas, aguas para las clínicas, agua hasta el punto del cerro, la colonia marginal que está en el punto del cerro, la Conagua ni las comisiones estatales pueden concebir el nivel de colaboración y coordinación que necesitamos. Todos entendemos que estamos en medio de la austeridad republicana, pero precisamente por eso sentimos que la visión de la 4T, lo que ha movido al pueblo de México para el voto el 1 de julio y la esperanza que sigue viva, es de que nos van a permitir trabajar juntos, nos van a convocar y la nueva ley nos podría convocar a poner cada quien su grano, no estar esperando que alguien nos resuelva los problemas, porque eso nunca va a pasar. No hay posibilidades, pero lo que sí queremos es superar la institucionalidad que heredamos, en donde la autoridad del agua es lejano, es hostil, es arbitrario, autoritario. Sí, la autoridad del agua bajo la 4T y con la Ley General de Aguas puede ser un convocador o una convocadora de un proceso de colaboración y en donde cualquier recurso que hay llegue a la comunidad para obras locales. Así logramos una reactivación económica desde abajo, en donde estamos garantizando agua y trabajo y recursos en las comunidades para la agricultura campesina y para las necesidades básicas humanas. Miren, y pienso que esto no solamente sería oportuno, sino que es indispensable, porque efectivamente la crisis del COVID se resuelve en gran medida con el acceso al agua de todos los hogares. Actualmente 36 millones de mexicanas y mexicanos no tenemos acceso al agua por más de 3 días, algunas horas cada semana. Algunas comunidades lo tienen una vez cada 10 días. 9 millones de mexicanas y mexicanos sin acceso al agua de ningún tipo. Entonces el COVID se tiene que combatir con una reorganización que haga que la equidad lleve el agua a todos los rincones del país. Y por otro lado, desde el punto de vista económico, con la cantidad que los gobiernos peñanietistas y calderonistas invirtieron en megaobras, estoy pensando, por ejemplo, en el túnel Emisor Oriente,
en el Valle de México, donde han tirado junto con la planta Totonilco 60,000 millones de pesos. Con eso ya sería un presupuesto. Ahorita actualmente para obras de agua y saneamiento dio el presupuesto solamente 2,500 millones de pesos. Se podría efectivamente el país sembrar con obras micro y meso, con arraigo local, de una manera más económica, y que además esto podría incentivar la economía, como dice Elena. Me parece que esto está marcando las líneas, además de estas 12 que señalaba Elena ahorita, de la iniciativa de la nueva ley de aguas, está marcando las líneas de acción para realmente no solo hacer el agua el derecho efectivo de todos, sino para hacer frente a problemáticas como esta del COVID-19, perdón. Me contaron algunas personas que andaban repartiendo cubrebocas y jabones en las colonias populares para evitar el COVID, y la gente le decía, pues si no tenemos agua, ¿de qué nos sirve? Nos sirven de muy poco los jabones y los cubrebocas. Creo que son asuntos pendientes y que desgraciadamente tenemos que ir a contracorriente de una ley, una institucionalidad neoliberal del agua. Le voy a contar 4, nomás así se me viene a la memoria, 4 problemáticas en Chihuahua que habría que combatir con esta nueva ley de aguas. Primero, ¿sabían ustedes que de la Perla, Chihuahua, en el oriente del estado, hasta Monclova, Coahuila, hay un ferroducto? O sea, hay un ducto que extraen el fierro de la mina de la Perla, lo mandan a Hércules, Coahuila, que está en el límite de los estados, y de ahí lo mandan a Monclova. Pero ese fierro es trasladado con agua. O sea, de la presa Rosetilla extraen, sobre el Conchos, extraen agua, la mandan a la Perla, que está casi a 100 kilómetros, y de la Perla a Monclova, yo creo que han de ser fácil 500 kilómetros, con agua extraída de la presa que sirve como vehículo del fierro molido. O sea, eso es un asunto que no se conoce mucho. Segundo, en Ciudad Jiménez, en el sur del estado, en Ciudad Jiménez, dicen que hay la mejor nuez del mundo, pero está lleno de nogaleras, Jiménez, parece un oasis en el desierto. Sin embargo, la gente está consumiendo agua que ya tiene arsénico. Hay nueces para la exportación. En el rancho La Mojina, municipio de Buenaventura, la comunidad de Varón perfora pozos, se abaten los pozos de la comunidad, no solamente los de riego de los ejidatarios, sino se abaten los pozos para surtir a la escuela y a los domicilios. Otro hecho, estamos convirtiéndonos en una potencia exportadora de nuez, pero la nuez se lleva 10, 11 litros de agua por nuez. Es tremendamente devoradora de agua. Entonces, esos son los problemas del agua que estamos viviendo aquí en el estado, no se diga lo del tratado, pero es necesario una cirugía mayor, y ustedes nos están marcando los criterios, una cirugía mayor, si no es que un trasplante de corazón al país, o un trasplante del corazón acuífero del país, porque no está funcionando como un común, como señala luego. Sí. Por eso la Ley General de Aguas sentimos que hay una inteligencia del agua que está entre las comunidades, entre los investigadores de cada región, que ya saben dónde podría haber agua, cuáles ajustes hay que hacer, cómo se podría negociar con los actores afectados, siempre dando voz primero
desde la perspectiva de derechos humanos y no desde los poderes económicos. Y eso es una inversión. La lógica de los consejos tiene que basarse no en los usos o como quieren ahorita, según el porcentaje de agua utilizado por sector, quieren ponderar el voto. No. Los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que la primera voz debe de ser los que viven la violación de su derecho humano al agua. Estos son los que ponen prioridades, pero se puede conciliar, no, el desarrollo no tiene que ser a costo de los derechos humanos. Hay una manera, pero tiene que ser negociada, porque no podemos seguir bajo un sistema que privatice los beneficios y carga los costos a los que en este momento no tienen voz ni poder político. Entonces, esto de tener el problema del agua es un problema tan local, porque la comunidad y el ambiente y el agua y la cultura y la historia no se puede extraer una cosa de otra, y de ninguna manera se puede tener una autoridad central que venga a un territorio a decir qué hay que hacer. Tiene que ser negociado, discutido al fondo. Lo hemos hecho aquí en el sur oriente de Valle de México, en donde andábamos en recorridos y las empresas, los chinamperos, los presidentes municipales, los ejidatarios, maestros, investigadores de protección civil, etcétera, caminamos y vemos el territorio y fuimos generando consensos. La única cosa es que no son vinculantes. Con esta nueva ley, las ideas, todo este análisis que tienes, ¿dónde está el agua? Que no es necesario. Se puede cumplir con esta meta sin tener que chupar todo el agua. Entonces vamos con esa inteligencia en siglo XXI, con las crisis que vienen, y COVID es nada más una de las primeras. Va a ser absolutamente necesario aprovechar la inteligencia y articular la voluntad política desde cada instancia del territorio. Yo creo que la gran enseñanza del COVID es: debemos poner la vida al centro. La vida al centro. Y creo que esto es podríamos decir, el enfoque fundamental de esta iniciativa de una ley nacional de aguas. La vida al centro, la vida de las personas, la vida de los ecosistemas, ¿no? La vida de la comunidad de seres vivos. Qué hermoso. Ahora, yo les preguntaría, para nuestro auditorio, ¿qué podemos hacer para conocer, difundir y apoyar esta iniciativa responsable, esta iniciativa comunitaria, realmente democrática y sustentable de nueva Ley Nacional de Aguas? ¿Qué podemos hacer? Sí, tenemos una página, www.aguaparatodos.org.mx, en donde hay mucha información, noticias, la propia ley se puede bajar de ahí. Para lo más inmediato, también hay una página de Facebook que es Agua para Todos, con una X, Agua para Todos, Agua para la Vida. Ahí también estamos subiendo información, campañas. Justo en este momento estamos haciendo una campaña en relación al dictamen que se va a tener que hacer de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, y son dos medios muy útiles. Y para poder participar, se podría marcar el número 597-975-5287 y dejar su información de contacto, y les podemos contactar para que puedan participar. Yo les diría también a nuestro auditorio, hablen con su diputada o su diputado, denles el mandato de que aprueben esta ley. Luego hay mucha impunidad legislativa en este país. Legisladoras y legisladores actúan como les da su gana. Entonces vamos a darles el mandato. Lean, voten a favor de esta nueva ley.
y nosotros vamos a hacer lo posible por difundirlas. Y la invitación a ustedes dos, a este programa Acontecimientos, tiene este objetivo. En este momento que está viviendo el estado de Chihuahua con esta problemática multiforme del agua, una ley como esta nos puede ayudar a salir de este hoyo en que estamos entrando, en que hemos entrado hace mucho tiempo, mejor dicho. Yo les agradezco mucho a ustedes, amigos, a Elena y a Pedro, compañeros ideológicamente muy cercanos, ideológicamente, políticamente muy cercanos. Les agradezco mucho que hayan tenido la gentileza de que los entrevistáramos, de que nos compartieran sus visiones. Y yo les digo, como desde 2012 seguimos con ustedes, seguimos en esta lucha que es una lucha humanitaria y humana, es una lucha por el cuidado del planeta y de la comunidad de seres vivos que nos hermana a todas y a todos. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, Muchas Víctor, gracias por todo y por todo tu compromiso a lo largo de estos años y por esta invitación. Muchas gracias. Saludos a tu auditorio. Gracias, hasta luego. Bueno, este fue nuestro programa de hoy, por demás interesante y actual, con estas dos personalidades, activistas, teóricos, promotores de una nueva ley de aguas nacionales, Elena Burns y Pedro Moctezuma Barragán. Los invitamos para nuestra próxima semana, que tendremos otro buen programa de acontecimientos. Entre tanto, síganos por favor en nuestras redes sociales. Ya se restableció nuestro canal de YouTube, puede usted suscribirse a él, búsquele por ahí Víctor Quintana Silveira. En Facebook es la dirección Víctor Quintana Silveira, en Instagram también Víctor Quintana Silveira, con las iniciales de cada apellido en mayúscula, y en Twitter Víctor Quintana S. Síganos por favor y que tengamos una muy buena semana. Por favor, no le bajen a las precauciones con el COVID-19, que parece que está volviendo a subir. Si no está en rojo oficialmente, usted póngase en rojo, use el cubrebocas, lávese las manos, mantenga la sana distancia, quédese en casa, porque parece que hay un repunte del COVID-19 y hay que cuidarnos y cuidar de los demás. Y ojalá que nos llueva. Nos hace falta la lluvia a propósito del agua. Víctor Quintana les agradece su atención y nos damos cita la próxima semana en Acontecimientos. Muchas gracias.